Hola amigos, mi nombre es Jorge García, bienvenidos al canal de actualidad de Comercio Internacional. Sabemos que muchas empresas pymes están iniciando sus primeros pasos en la exportación y por ello me comprometí a grabar esta segunda parte que se llama Claves para iniciar el camino exportador, parte 2. Vamos a comenzar un poquito viendo lo que es la formación del precio de exportación. Voy a compartir con ustedes pantalla. La vez pasada nos quedamos en la matriz de Kotler de comercialización. Esta matriz también es aplicable al análisis del mercado internacional. Por lo cual vamos a comenzar a compartir pantalla para ver dónde nos quedamos la otra vez, lo que serían las 4P: producto, plaza, precio y promoción. Vamos a avanzar un poquito. Nos quedamos aquí. Perfecto. Ahí estamos. Son los 4 vértices que debemos analizar cuando queremos internacionalizar no solo nuestra empresa, sino nuestro producto. Comencemos por el producto, precisamente. Ahí vamos a analizar qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de ver nuestro producto. Para la elección de nuestro producto debemos considerar a dónde se va a dirigir el mismo, ¿no? O sea, a qué plaza se va a dirigir y de acuerdo a ello, las exigencias que esa plaza va a tener con referencia a nuestro producto. Como por ejemplo, en el punto 2 que se hablan de etiquetado, diseño de marca, packaging, etc. Tenemos que analizar también la potencial de rentabilidad, o sea, la obtención de un margen de ganancia adecuado de acorde a nuestros esfuerzos, ¿no? A la inversión que hicimos, a los esfuerzos en establecer nuevas líneas de producción y demás. La capacidad productiva debemos tener en claro que debe ser de forma permanente y no temporal. La capacidad de movilidad está referida no solo al proceso de logística de almacenado, transportado y entrega en condiciones al cliente a nivel ya internacional, ¿no? La adaptabilidad técnica está referido a si nuestro producto puede cumplir con esas normas de exigencia internacional. Luego vemos la capacidad de comercialización, cómo el producto puede tener una demanda suficiente, analizar precisamente la competencia interna y la externa. Y por último, las normas de calidad. Vamos a avanzar un poquito en lo que es el precio. Cualquier empresario pyme tiene el conocimiento pleno de lo que es la estructura de costos a nivel interno. Ahí ya vemos materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, costos administrativos y demás. Pero a nivel externo, muchas veces, este desconocimiento produce que las primeras exportaciones, la pyme, que realizan las mismas, sufran pérdidas por el desconocimiento en esta área. Por lo cual vamos a ver que dentro de los precios que deben adherirse a los que ya conocemos a nivel internacional, tenemos que conocer las cláusulas Incoterms. La primera de ellas, o la más común, es la cláusula Incoterm FOB. Vamos a ver que dentro de los Incoterms hay varios grupos. Está el E, el F, el C, el grupo D. Aquí vemos una fórmula muy sencilla, cómo obtener el precio FOB. En el numerador encontramos valores absolutos, o sea, valores numéricos, y en el denominador valores porcentuales, o sea, elementos en un porcentaje, como su nombre lo dice. Bien, vemos que en la parte superior se encuentran CP, que son los costos de producción, CC y A serían los costos de comercialización y administración. Los costos financieros están representados por CF y el Z sería el costo de exportación directa. En el denominador vemos que hay un número entero al comienzo, el 1, que indica que dentro de un coeficiente incremental ese 1 representa el todo. Y sobre ese 100% se van a restar estos porcentuales que vamos a determinar a continuación. El C y E es el costo de exportación indirectos, o sea, todos los gastos que están relacionados a la logística y honorarios de profesionales que intervienen en el medio, ¿no? O sea, ya no tiene que ver con el producto, sino con la logística. Luego tenemos los costos de comercialización
internacional, por ejemplo, la comisión del representante en el exterior, siempre expresada como un porcentaje. Tenemos la U, que es la utilidad de los derechos de exportación, y sumando, o sea, no restando del 100%, vamos a tener los reintegros. ¿Qué son los reintegros? Bueno, ahora más adelante lo vamos a explicar. Los reintegros es un régimen que consiste en la devolución de los tributos interiores que yo hubiera consumido en el proceso productivo de la mercadería que luego va a ser exportada. Se fija en un porcentaje de acuerdo al valor agregado que este producto tenga o el grado de industrialización que el mismo tenga, ¿no? Por ejemplo, la mercadería paga un derecho de exportación de un 5 y cobra un reintegro de un 6, un ejemplo, ¿no? Pueden ir de 0 a 6% los reintegros de importación. El AFIP o aduana va a estar a cargo del control de esos reintegros y la devolución de los mismos, ¿no? Estos son todos beneficios que mi mercadería va a tener a la exportación. Uno de ellos puede ser el reintegro, que es el más común. El drawback es un incentivo promocional que permite a los exportadores recuperar total o parcialmente todo lo que son la tasa de estadística, el impuesto al valor agregado, los derechos de importación que se hubieran pagado por la importación que luego el propio exportador va a realizar, o sea, la importación de esos insumos, que luego van a ser utilizados en el proceso productivo de la mercadería que va a ser exportada. Y por último tenemos otro beneficio, que es la devolución al IVA. Sabemos que dentro de un proceso productivo se consumen muchos insumos en el mercado interno también, ¿no? O sea, yo compro en plaza productos que pueden ser nacionales o pueden ser importados por un tercero. Obviamente, por esos insumos voy a obtener una boleta, una factura, en lo cual, por ser venta en el mercado interno, van a tener o van a tributar el IVA. Todo en mercadería que se exporta no debe contener el IVA, por lo cual con mi contador luego puedo hacer lo que se llama ante la DGI, la devolución del IVA a las exportaciones. Vamos a analizar un poquito los Incoterms. Sabemos que el grado menor, o sea, el grupo E, va a ser el que menor obligación establezca por parte del exportador en cuanto a gastos, responsabilidades y también seguros. O sea que el grupo E, el Incoterm Export, es el Incoterm de menor responsabilidad para el exportador. Simplemente cumple el exportador entregando una mercadería embalada por exportación en la fábrica del mismo. Por lo cual, tanto el retiro como la contratación del despachante de aduana, la logística interna, los gastos en el depósito fiscal, los gastos en la terminal y demás, van a correr a cargo del importador. Es la única cláusula export la que figura formando parte del grupo E. Luego el grupo F tenemos varios. De acuerdo al medio de transporte, por ejemplo el terrestre o el aéreo, podemos encontrar el FCA o Free Carrier. Generalmente se utiliza en el transporte terrestre y es el lugar convenido, ¿no? Que siempre es fijado por el importador. Puede ser un depósito fiscal en el país del exportador. Luego el franco al costado del buque o FAS, Free Alongside Ship, es libre puesta al costado del buque. El exportador despacha las mercaderías para exportación, pero las deja al costado del buque en el muelle, y los gastos de carga y todos los gastos que se eroguen a partir de ese punto van a correr por cuenta del importador. El FOB generalmente se utiliza en el medio marítimo. Sabemos que es libre puesta a bordo, o sea, un pasito más, la mercadería en el puerto del país del importador es depositada sobre la cubierta o sobre la bodega del buque. A partir de allí, la responsabilidad de gastos corre para el importador. Y así sucesivamente. El grupo C se le van agregando conceptos, por ejemplo, el exportador se va a hacer cargo no solo de poner la mercadería sobre el buque, sino también de pagar o prepagar el flete internacional. El CIF de prepagar, además del flete internacional, el seguro internacional. Transporte pagado hasta sería carriage pay to, en terrestre se utiliza mucho también, en el aéreo. Es similar al coste y flete en cuanto a responsabilidades y gastos. Y en aéreo y terrestre, equivalente al CIF marítimo,
es el CIP. Luego viene el grupo D, que además de eso, ya se trasladan los gastos en el país importador. O sea que el exportador va a pagar y va a ser responsable de todos los gastos hasta el punto de frontera indicado por el importador, después de la descarga del buque, incluso pagados los impuestos de importación y entregada en la bodega del importador. Es muy poco común esta en condición Incoterms, pero suele utilizarse, por ejemplo, en los proyectos planta de mano. Y aquí vemos una secuencia en un dibujo para que ustedes lo mentalicen, cuáles son las etapas y los puntos de responsabilidad, de gasto y de entrega y de seguro de cada una de las contrapartes. Bueno, algunos de los gastos que deben formar parte de los costos fijos de exportación encontramos el packaging y el embalaje de exportación, los rotulados, el flete interno desde la planta hasta el depósito fiscal o terminal, los gastos por ingreso de carga de exportación al depósito fiscal y o terminal, los gastos de almacenaje de depósito fiscal o terminal portuaria, los derechos de exportación si los tuvieren, los costos de arancel por emisión del certificado de origen u otra documentación, digamos, emitida por un organismo oficial, siempre se pagan algunos aranceles o tasas, los gastos operativos y aduaneros y los honorarios del despachante de aduana. Ahora vamos al otro punto, que sería la plaza. Aquí es fundamental para la elección del mercado, que yo, en principio, si soy una empresa inexperta, busque las plazas más próximas. ¿Por qué? Porque van a ser las que menor grado logístico en la cadena va a tener, o sea, de repente vamos a poder ser más competitivos en cuanto a ciertas condiciones a la hora de negociar. Por ejemplo, sabemos que cierta mercadería en Uruguay la pueden conseguir más barata en China, pero sin embargo, por la rápida reposición, muchas veces se deja de lado lo que es la planificación, se planifican las compras a futuro, pero la reposición de stock va a ser más rápido, aunque la mercadería sea más cara, por comprar en Argentina. Entonces, todas esas ventajas yo las debo explotar a la hora de negociar. Es importante también en análisis del macroentorno, perdón. Sabemos que muchas veces hay acuerdos o convenios, tanto entre bloques o entre países, por lo cual el importador tiene varios beneficios, ¿no?, a la hora de importar un producto de un lugar que de otro. Por ejemplo, el Mercosur tiene tratados con Chile, con Perú, el acuerdo de complementación económica número 35 con Chile, el acuerdo 54 con Perú y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un as bajo la manga que vamos a poder presentar a la hora de decir, te conviene comprarme a mí que a otro país. ¿Por qué? Porque tu producto puede llegar a tener un porcentaje porcentual del 100%, lo que implica una rebaja del 100% de los derechos de importación. O sea, traducido en lenguaje simple, el importador no va a pagar derechos de importación por introducir sus mercaderías. Bueno, aquí hay otros factores que debemos analizar de la plaza, los institucionales, los factores ecológicos, los factores climatológicos, ¿no?, los factores sociodemográficos, factores tecnológicos y factores culturales que pueden llegar a influenciar. Aquí está el análisis profundo de los que hablamos recién, ¿no?, los bloques económicos, las uniones aduaneras, los tratados comerciales, que podrían dividirse en dos grandes grupos, ¿no? Acuerdos que son tratados bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, o los acuerdos que son tratados entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Bueno, los de la ALADI son acuerdos generalmente bilaterales entre países o entre bloques, donde, de acuerdo a la necesidad de cada uno de sus productos, se acuerdan las rebajas tributarias que van a otorgar o cederse un país del otro. El sistema generalizado de preferencias está basado en la cláusula de nación más favorecida, o sea que aquellos países desarrollados van a otorgar también ciertas rebajas impositivas en los derechos de importación sobre los países en vía de desarrollo, que también va a estar fijado en un porcentaje y se va a emitir un certificado de origen diferente al de las cámaras de la ALADI, va a ser un formulario A, ¿no? Se tramita de una manera diferente y no entre cámaras privadas.
Pero bueno, en definitiva el resultado va a ser el mismo. Y la promoción, ya sabemos cuáles son las promociones tradicionales, ¿no? Una de las formas populares son las ferias, las exposiciones, las misiones comerciales, y dentro de ellas, la rueda de negocios. O sea, muchas veces pueden desarrollarse en la plaza del país exportador o en las plazas de los países importadores, o viceversa, ¿no? Pueden ser países exportadores en otras plazas, por las cuales yo puedo movilizar. Es muy importante a la hora de establecer el stand, todo el material que con la debida antelación, bajo una exportación temporal o a consumo, debo llevar para poder equiparar bien mi stand, o sea, tener los catálogos, tener las muestras para degustar si son productos alimenticios, tener folletería, información en la empresa, videos institucionales donde de repente se puedan llegar a mostrar las plantas productivas, la capacidad, la trayectoria de la empresa. Es importante siempre figurar una página web, todos los datos que puedan atraer la atención de mi cliente, ¿no? Las misiones comerciales pueden ser organizadas por el Estado, o sea, estatales, o por organismos privados también, ¿no? Las ferias internacionales son centros de distribución para el intercambio de productos, pero también de servicios, ¿no? Tienen la oportunidad de conocer de manera directa, o sea, cara a cara, lo que es oferta y demanda. En esta época de pandemia fue muy común que se hicieran ferias interactivas a través de un lugar donde uno se conectaba y podía intercambiar productos, ruedas de negocios interactivas, pero sabemos que no son las más efectivas. El cara a cara, el face to face, más en países de lo que es cultura oriental, es fundamental. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de ferias, según el público visitante, la clasificación, según el ámbito geográfico o según el sector al que afecta o abarca, ¿no? Según el público visitante pueden ser profesionales, están dirigidas a profesionales de una actividad o un sector específico, abiertas al público, o sea, son ferias masivas, donde cualquiera puede comprar la mercadería, ¿no? O sea, tanto un mayorista como para hacer un contacto comercial, como un minorista puede entrar y consumir también los productos. Mixtas, o sea, son ferias dirigidas tanto a profesionales como al público en general. Según el ámbito geográfico, locales, ferias a las que acuden mayormente visitantes y expositores de la ciudad en la que se lleva a cabo, aquí en Buenos Aires, por ejemplo. Nacionales, ferias a las que acuden visitantes y expositores de todo el país. Y internacionales, en general se tratan de ferias profesionales a las que acuden visitantes y expositores de distintos países. Y por sectores podemos dividirlas en generales y sectoriales. O sea, no especializadas, presentan una variedad de oferta de productos y servicios, y por lo contrario, las sectoriales se acotan a un sector de la industria, ¿no? Dentro de estos marcos se acuerdan ruedas de negocios. ¿Qué son las ruedas de negocios? Son reuniones que son pactadas previamente con debida antelación, fijándose una fecha y un día, por rubro industrial. O sea, los que se dedican a fabricar maquinaria por un lado, los commodities por otro, comestibles por un lado. Generalmente debe haber mínimamente, para poder empezar a intercambiar información, 5 o 6 personas para que la rueda sea exitosa como mínimo, ¿no? Los consorcios de exportación o grupos exportadores son figuras que no tienen mucha trayectoria aquí en Argentina, relativamente jóvenes. Podemos hablar de los primeros consorcios de exportación hace 20 o 25 años aquí en Argentina, se comenzaron a desarrollar, ¿no? Siempre hay un grupo de empresas que están en el mismo rubro o no, o sea, pueden ser productos sucedáceos o alternativas, o servicios inclusive, ¿no? Dentro de un consorcio puede ser quien una empresa de transporte se encarga de la logística, otro de la recolección y el acopio o empaque, y otro de lo que es el embalaje de exportación, ¿no? Sabemos que pueden interactuar distintos rubros dentro de un consorcio de exportación, y uno va a ser la cara visible o el declarante ante AFIP, como las exportaciones. Son figuras muy interesantes, que hay que trabajar mucho en la parte legislativa para obtener muchos beneficios, para que las cooperativas puedan no ser explotadas, ¿no?, por los acopiadores, y que ellos mismos puedan tener
su centro de comercialización y salida hacia el mercado exterior. Bueno, algunas de las documentaciones necesarias para realizar una exportación son una factura pro forma, una factura E de exportación, un packing list o detalle de contenido, un certificado de origen Mercosur, de ALADI o el sistema generalizado de preferencias, certificado de organismos intervinientes, si así lo requiere el producto, ¿no? Productos alimenticios SENASA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, por ejemplo, INB, el INAL, Instituto Nacional de Alimentos, ANMAT, de Medicamentos y Maquinaria Tecnológica, el RENAR, lo que es armamento, y así muchos otros organismos que proceden a su intervención previa a la exportación o la importación al consumo. Y, por último, el documento de transporte según la vía utilizada. El Bill of Lading, la guía aérea, el CRT en caso terrestre, y carta de porte también puede ser rodoviaria o ferroviaria también, ¿no? Bueno, esto simplemente es la segunda parte, el análisis de la segunda parte de unos puntos que debemos considerar para dar nuestros primeros pasos en la exportación. Espero que les haya servido. Yo les voy a dejar aquí en pantalla los datos míos para que cualquier duda o consulta de forma privada o pública lo puedan hacer. Espero que les haya gustado el video, que le den like, que se puedan suscribir a mi canal y que también puedan comentar sobre algunos temas de interés que les gustaría que en los próximos tutoriales se puedan desarrollar. Bueno, les mando un gran cariño para todos ustedes. Ha sido muy lindo compartir este primer módulo, ¿no? Que está relacionado a lo que son las claves para el inicio del camino exportador. Espero que les haya sido de utilidad y será hasta la próxima. Cuídense mucho.